Hola, Soleta Arte en Cocina, y el día de hoy les voy a compartir la receta de una bebida muy tradicional de esta época, que es el atole de guayaba. La temporada invernal es una de las más ricas en guayabas. La verdad es cuando la guayaba está en su mejor momento y las encontramos por todos lados y súper ricas, dulces, maduras. Entonces es una excelente opción para preparar este atole. Les recuerdo que en la descripción del video encuentran todos los ingredientes y que también pueden imprimir su receta en www.lasoleta.com. Entonces vamos a empezar con la preparación. Es súper sencilla, les va a encantar, para tenerlo ahí listo para cuando lo quieran calentar y tomarse una tacita deliciosa. Entonces vamos a empezar ya con la receta. Vamos a iniciar vertiendo en el sartén donde vayamos a preparar nuestro atole o en la ollita donde vayamos a preparar, vamos a poner aquí nuestra leche. Yo estoy utilizando leche deslactosada. Pueden utilizar leche entera, leche light, leche de la que ustedes quieran, inclusive leche vegetal también. Nada más que consideren que a lo mejor el sabor se altera un poquito, ¿sí? Voy a agregar aquí azúcar. Y pueden agregar también aquí mismo el endulzante que ustedes quieran. Yo aquí estoy poniendo media taza de azúcar. Ustedes pueden agregar, si utilizan stevia, agregarla, probar y que esté el dulzor que a ustedes les gusta. También pueden endulzar con piloncillo, con miel, con la que ustedes quieran. Yo aquí, a mí en lo personal, así me gusta con azúcar. Y también voy a agregar una varita de canela. Y esta mezcla la voy a mezclar aquí un poquito que se disuelva el azúcar. Me la voy a llevar a la estufa. Lo que quiero es que esté caliente, ¿sí? No que hierva, porque si hierve se me va a derramar, sino mantener la leche a que esté caliente. Entonces, una vez disuelta ya el azúcar, me voy a ir a la estufa y voy a encender el fuego y regreso. Y en lo que dejo allá mi leche calentándose, voy a verter aquí en mi licuadora todas mis guayabas. Ya las tengo partidas en 4, nada más para ayudar un poquito a la licuadora con el proceso y que sea más fácil licuarlas. No les quito las semillas ni nada porque al final voy a colar esta mezcla. Y aquí tengo una taza de agua que se la voy a agregar para que sea más fácil que se licúe. Voy a tapar y voy a licuar hasta hacer un puré con mis guayabas. Perfecto, una vez listo nuestro puré, lo vamos a colar. Entonces voy a poner un colador y voy a verter aquí mi mezcla de guayabas. Y voy a ir mezclando para que el puré vaya cayendo y las semillas se vayan quedando aquí en la parte de arriba, en el colador. A mí en lo personal se me hace mucho más sencillo colar las semillas que quitárselas a las guayabas, quitarla de guayaba en guayaba y agregarlas ya sin semillas y luego licuarlas. Se me hace mucho más sencillo esto, pero es al gusto. Y una vez listo nuestro puré, lo vamos a reservar. Y enseguida aquí tengo maicena, tengo 5 cucharadas de maicena y le voy a agregar aquí media taza de agua y voy a mezclar hasta que se disuelva perfectamente bien la maicena, porque ahorita que empiece a calentarse la leche, la vamos a agregar previamente disuelta para que eso nos vaya espesando nuestro atole. Entonces voy a revolver hasta que se deshagan muy bien todos esos grumitos que ven por ahí. Tenemos que revolver a que se disuelva por completo. Perfecto, en este punto cuando ya la agarramos y ya no vemos ningún grumo, ya está perfectamente disuelta, entonces ya nos vamos a ir a la estufa con nuestro puré y nuestra maicena disuelta. Y una vez que ya está caliente nuestra leche, nos damos cuenta porque se empieza a formar alrededor una ligera espumita. Y en ese momento vamos a agregar nuestra agua con maicena disuelta y vamos a revolver.
Es necesario aquí revolver y cocinar la maicena. Y hay que estar muy pendientes porque es fácil que esta mezcla se nos llegue a derramar o se nos llegue a pegar. Entonces hay que estar aquí muy pendientes, revolviendo y cocinando esta mezcla por 10 minutos. Si se fijan, ahorita está completamente líquido. Mi cuchara yo la sumerjo y sale completamente limpia. Es importante que vean este punto para que vean cómo va a estar después que ya tenemos el espesor que queremos. En este punto ya empieza a espesar un poquito más nuestro atole. Si se fijan ustedes, se queda como una capita blanca en la cuchara. Y también si yo paso mi dedo por la parte de atrás, el dedo se queda marcado. Todavía le falta un poquito más, pero ya vamos viendo que la consistencia va cambiando y se va espesando poco a poco. Y pasados los 10 minutos, cuando ya tenemos la consistencia deseada, que está espeso nuestro atole, ya en este punto vamos a agregar el puré de guayaba. Y vamos a mezclar y vamos a cocinar por 10 minutos aproximadamente. Es importante que aquí revuelvan a que la mezcla quede homogénea y que se estén muy pendientes de que no se vaya a derramar. La ramita de canela la voy a dejar ahí para que siga soltando todo el sabor que pueda soltar. Y voy a continuar entonces cocinando por 10 minutos en total, a partir de que agregué la guayaba. Y pasado ese tiempo ya está listo nuestro atole. Si se fijan, la consistencia ya cambió. Me gusta así que esté ligero, que no sea un atole muy espeso. Cuando se enfría suele espesar más. Si a ustedes se les llega a espesar mucho, les recomiendo que agreguen un poquito más de leche. Entonces ya solo voy a retirar la vara de canela y ya está listo para servirse. Y una vez ya está listo nuestro atole, ya nada más nos queda servirlo. La verdad es una delicia, se me hace agua la boca. Es una delicia de verdad. Y bueno, ya lo tienen aquí listo. Como se dieron cuenta, su preparación es súper sencilla y la verdad no hay pretexto para no hacerlo. De verdad los invito a cocinarlo y a disfrutarlo. Recuerden que es muy importante la cantidad de azúcar que le van a poner al atole. Yo con esa cantidad de azúcar se me hace la suficiente para que tenga un dulzor adecuado. Como les he comentado, para mí las bebidas calientes no tienen que ser muy dulces para que no empalaguen. Entonces no me queda nada más que, como siempre, invitarlos a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hacen. Muchas gracias.